En época de independencia, los cimarrones, esclavos, haitianos y en general todos los que se encaminaron a las batallas contra el ejército realista llevaban una idea en su mente: libertad e igualdad. Todo ese mundo de la esclavitud genera, digamos, dos fenómenos muy interesantes. Uno, el de el esclavo que viene a cumplir unas tareas y que, digamos, por exceso de los amos, se sitúa en una posición muy mala. Es una persona enferma, es una persona sin posibilidad de estudiar, es una persona sin posibilidad de dirigir. Ese sería un primer factor que les aparece con el concepto de libertad. Si nos libertamos, no nos vamos a enfermar tanto, no vamos a sufrir tanto y vamos a tener unas condiciones mejores si nos dan un poco de tierra. Y viene un segundo grupo que simplemente son cimarrones, o sea, están por enfrentarse a quien los persigue, a quien les quiere quitar lo poco que han hecho, y la propuesta de libertad, digamos que les suena, aunque saben que la libertad es buena siempre y cuando ellos se queden en las costas, se queden en las fincas y no que se los lleven a las ciudades, porque en las ciudades este hombre negro libre va a sufrir demasiado porque va a ser excluido, le van a crear fronteras, lo que se llaman las fronteras raciales, o sea, usted tiene que vivir en este lugar, usted no puede hacer sino estas tareas, se puede educar en esto pero no en lo otro, etcétera, etcétera. Hay un término que se llama carne de cañón. La carne de cañón son los primeros que van en las filas. Eso se los sacrifica o se los manda a la batalla para que los sacrifiquen con el fin de detectar la fuerza del enemigo. Cuántas armas tiene, de dónde está disparando, qué cañones usa. Y parte de estos grupos africanos servían de carne de cañón. Detrás iban los blancos, detrás iban los mestizos y colocaban a esta persona negra para definir la fuerza del enemigo. Entonces hay unas grandes mortandades. Obviamente muchos de esos se defienden como leones y logran subir en las escalas militares. Llegan a sargentos, son muy buenos reclutadores y entran también a manejar la logística de la guerra, porque detrás de la batalla viene una gran logística que es alimentación, hospitales, vivienda, tener listo todo para cuando se empiece la batalla, son vivanderos. Manejando parte de la logística, como vivanderos, carne de cañón, cocinando o recogiendo muertos, el papel de los negros fue, al igual que el de los demás combatientes, clave para lograr la independencia de Colombia, pero en aquellos tiempos muy pocos sabrían reconocerlo. Realmente el hombre negro obtiene un lugar en los ejércitos en la guerra de Vietnam. Hasta la guerra de Vietnam, la participación de los grupos negros no se había tenido en cuenta en los ejércitos. Nadie quería saber de ellos. De hecho, toda la carne de cañón de la Segunda Guerra Mundial viene del África, viene del Asia, y son esa gente los que van a entrar a Europa, los que van a liberar a Europa, pero nunca aparecen en la foto. El 7 de agosto de 1819, en la batalla de Boyacá, el Libertador logra lo que tanto soñaba. El ejército patriota, conformado por hombres de múltiples nacionalidades, razas y colores, vence finalmente a los realistas al mando de José María Barreiro, y la independencia de Colombia es firmada y decretada definitivamente. Entre 1810 y 1819 van a estar todas las guerras duras y fuertes contra el ejército español. En todo ese periodo, lo que ha dicho Bolívar y lo que ha escrito
es que una vez sean expulsados los españoles de América, América será libre. Y cuando dice América libre, dice que todos sus habitantes serán libres, incluidos los afrodescendientes. Pero después de la tan ansiada independencia, los que participaron de este hecho histórico, no todos fueron tratados como patriotas. Particularmente a los afrodescendientes, no se les cumplió la promesa de libertad que tanto esperaban. La abolición de la esclavitud en Colombia no se dio sino hasta 32 años más tarde, en 1852. El presidente de la Gran Colombia, pues que abarca Venezuela, abarca Colombia, Perú, Bolivia, los 5 países, Ecuador, es Bolívar, y lo que él intenta hacer es abolir la esclavitud. Pero sabemos que Bolívar muere sin poder abolir la esclavitud. Lo que quiere decir que muchos de los combatientes negros de la independencia no pudieron ver su promesa cumplida. Después de ganada la independencia, los afrodescendientes continuaron siendo esclavos. Pero la cuestión es que los que hacen la revolución y finalmente financian la revolución y los ideólogos de la revolución son criollos descendientes de españoles con poder económico que van a seguir manteniendo en Colombia la estructura de gobierno que tenían los españoles. Después de declarada la independencia en 1819, los colombianos libres continuaron comprando esclavos y seguirían manteniendo la mano de obra esclava, es decir, que los colombianos seguirían esclavizando colombianos durante más de 30 años. Eso implica, lógicamente, implica 2 cosas. En primer lugar, una traición a los principios bajo los cuales se inspiró la revolución de Bolívar, que es la igualdad de todos ante las leyes y ante Dios. Y en segundo lugar, los colombianos siguen manteniendo las mismas prácticas esclavistas que los españoles. Otro punto de discusión es que en la historia oficial colombiana muy pocos han reconocido el valor de las poblaciones afrodescendientes y de su importancia en la independencia de Colombia. A ver, la historia oficial es una historia que escribe la élite, es una historia que escribe el vencedor. El vencedor determina quién es el bueno y quién es el malo, quién es el héroe y quién es el cobarde. Las élites tienen una historia especial para darse lustre y para poderse incluir en una historia en la que no participaron. Las historias oficiales hablan de nuestros próceres, pero no hablan del combatiente, ¿cierto? Del papel de los negros y de los indios en la independencia colombiana, porque fue un papel muy importante. La glorificación de una élite a través de pequeñas mentiras conforma la historia que nos dan a conocer. Las clases intelectuales de la época muy pocos créditos le otorgaron a la población negra, que al igual que los grandes próceres, también derramó sangre sobre la que se escribió la historia de nuestra nación. Durante los inicios del siglo XIX, en las luchas de independencia, lideradas por Simón Bolívar contra el Imperio Español, un propósito rondaba su cabeza: la abolición de la esclavitud inmediatamente se lograra la independencia. Su formación en los medios intelectuales europeos lo habían llevado al conocimiento de los derechos humanos y la doctrina de igualdad que pregonaba la Revolución Francesa, de manera que era un objetivo de primer orden la libertad de los esclavos y la igualdad de todos los americanos, como lo hizo saber no solo a sus soldados y a los demás líderes de la revolución, sino también a las naciones que ayudaban en su proyecto de expulsar a los españoles de América. Sin embargo, luego del resonante grito de independencia el 20 de julio de 1810, vino la reconquista española y comenzó una larga guerra que terminó en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, donde finalmente podríamos hablar de la independencia definitiva. Este año, Simón Bolívar sería nombrado presidente de la República de Colombia, pero nada pudo hacer por la abolición de la esclavitud. El libertador no pudo cumplir la promesa que había hecho de liberar a los esclavos. Y no solo eso, sino que habrían de pasar muchos presidentes y muchos años antes de que se aprobara la abolición de la esclavitud en Colombia. En la Personería de Medellín estamos convencidos que parte de nuestros derechos como colombianos es conocer de una manera más completa nuestra historia. Por eso continuaremos en el próximo programa con la segunda parte de este especial de afrocolombianos, donde continuaremos mostrando algunos de los aspectos que afectaron a la población negra de nuestro país en los tiempos de la independencia.
y en donde las clases dirigentes y centralistas tuvieron mucho que ver con el pensamiento que aún hoy en día afecta de manera directa e indirecta a los colombianos que, aunque muchos conocemos como afrodescendientes, solo deberíamos conocerlos como colombianos, porque al fin y al cabo eso es lo que son desde hace siglos, colombianos. A pesar de que la población afrodescendiente fue clave para la conquista de la independencia de nuestra nación, son muy pocos los créditos que la historia oficial les ha otorgado. Por eso, en el próximo capítulo, continuaremos con el tema de los afrodescendientes en los tiempos de la independencia de Colombia. Gracias por acompañarnos en La Personería TV. Hasta pronto.